Café con sabor a pasado. El Padre Quino y el Río Colorado es el tema para el siguiente miércoles en el programa Café con sabor a pasado. El Padre Germán Orozco y el escritor Manuel Puent los esperan el miércoles 13 de agosto a las 10 de la mañana en la cafelería. Escritores y promotores de cultura de San Luis Río Colorado, Vocería Literaria y la Cafelería. El Padre Quino nació en Segno, Italia, el 10 de agosto de 1645, es decir, hace 380 años. Ese es el motivo de este café con sabor a pasado. Iniciamos formalmente entonces con este café con sabor a pasado. Estamos aquí en la cafelería hoy que es miércoles 13 de agosto del 2025. Pues unas palabras aquí del anfitrión. Quino en el Río Colorado, es el tema. Sí, pues muy buenos días. Gracias aquí al párroco, a la hermana Gina y a Manuel le dan en estos cafés que vamos a hacer con sabor a pasado, que vamos a estar haciendo semanalmente. Y salud. Y pues salud con un café que es oaxaqueño, este café que nos trae por ahí Pati, una compañera aquí de la tertulia. Pues los invitamos a que se unan aquí o que vengan a compartir y a probar nuestro gran café y a escuchar las charlas de lo que vamos a estar presentando Manuel. Y los ponentes van a estar variados, me imagino, cada semana. Algún día pues ahí nos tocará hablar también sobre el origen del café de Uruapan, de Doña Lucha y café, pero es la idea de que esto pues vaya siendo una tradición y conforme la gente vaya asistiendo a este tipo de charlas y pues consuman su cafecito, pues vamos a ir ampliando. Tenemos una terraza acá de este lado, ya el tiempo va a estar mejor. Pues agradecerles a todos los que están aquí, pues adelante para escuchar aquí sobre Padre Quino, sobre su trayectoria y sobre el legado que nos dejó aquí a los que estamos aquí en Sonora. La próxima semana el tema es el legado del profesor Hermes Flores, porque falleció un 23 de agosto del 2017, el año que estábamos celebrando el centenario de la fundación de San Luis Río Colorado. Entonces vamos a recordarlo, vamos a ver qué es lo que nos dejó para la posteridad el profesor Hermes. Por ahí veo que tiene un libro del profesor Hermes, ¿no? Sí, precisamente. De aquí de la cafelería, aquí lo tiene. Ofreciéndolo de Eusebio Quino. Y es el tema de hoy. Padre Germán Orozco está con nosotros. Yo tengo también un material del que vamos a hablar el día de hoy. Efectivamente estuvo en el Río Colorado hasta en dos ocasiones el Padre Quino, 1701 y 1702. Sí. Un poco que sirva de introducción en la efeméride histórica de San Luis Río Colorado, el 10 de agosto. Es importante porque nació en esa fecha en Segno, Italia, en el año de 1645, el padre Eusebio Francisco Quino, hijo de Francisco y Margarita Chin. Estudió en Trento con los jesuitas y al cumplir 18 años se fue a Austria y Alemania, enfermando gravemente. Hizo una solemne promesa a su santo patrón, San Francisco Javier, de que si se curaba, se iba a dedicar a misionar a las Indias, promesa que cumplió tiempo después, agregando a su nombre el de Francisco. Es decir, su nombre original es Eusebio Quino, sí. Y después le agregó Francisco.
En 1676 recibió la ordenación sacerdotal y después de un tiempo obtuvo el permiso para ir a las misiones en el extranjero, pero no a la China, como él deseaba, sino a la Nueva España. 2 años después embarcó para Génova junto con 17 jesuitas y en Sevilla perdió el barco, teniendo que esperar hasta 1680, con tan mala suerte que el barco El Nazareno encalló, teniendo que esperar otro tiempo hasta que finalmente arriba a México a mediados de 1681. Estamos mencionando a México como una identidad, ¿no? Obviamente todavía no tenía ese nombre, ¿no? Sí. Las primeras informaciones sobre la región déltica, así como de Baja California, fueron obtenidas por Hernán Cortés según la relación del cacique de Cihuatlán de Colima. Los informes posteriores corresponden a Eusebio Francisco Quino. Son varios los autores que aprueban que la entrada del jesuita hacia el río Colorado se registró en 1701, aunque regresó en 1702. El mismo Quino, en su obra Los Favores Celestiales, narra con detalle su viaje hasta la desembocadura. Y efectivamente, pues así fue, llegó al río Colorado y de hecho antes de llegar se sube a un cerro, a una montaña desde donde puede visualizar la Baja California, y desde allí él asegura que la Baja California no es una isla, Sí, sino que es una península. sí, así es, hermano. Platíquenos Pues, ahí, pues, acercamiento a la obra de Quino. pues muchas gracias ahí por la invitación y creo que así como recordamos al profesor Hermes Flores Navarro, pues recordar ese día que estamos hablando aquí sobre el río Colorado. Ayer falleció uno también de los grandes pilares de la cultura aquí de San Luis, nuestro amigo que fue del equipo del Centenario, con Manuel Cuen y con el alcalde, pues con Enrique Reina, la directora de Cultura, Larisa, y todos ellos nos convocaron y tuvimos la dicha de casi en 3 años, 1 año, 2 años, hacer como una maestría, ¿no? Aquí que está Gina Rodríguez y Chanel y Ezequiel, platicarles esas, aprendió uno en 1 año, 2 años, muchas cosas que el profesor las tenía guardadas, también el profesor Serafín Iglesias, en paz descanse, Federico Iglesias, que precisamente aquí les traía una tarjetita, un separador que habla de la primera misa en el río Colorado, ¿no? Hablando del río Colorado. A veces los que buscamos o nos llama la atención como tanta gente, ¿no? Del padre Quino, su persona, ¿no? Sobre todo, pues, como desde de Cucurpe para allá, o Arizpe, aquellos lugares de Sonora, pues ya no querían venir los franciscanos, ¿no? Esto uno lo puede decir con mucha sencillez y sin ofender a nadie. Es más fácil en ciertas circunstancias pues ser sacerdote en Tijuana y en Ensenada y en San Diego y en Los Ángeles que en San Luis y en Sonoita, ¿no? Porque aunque hay mini split y refrigeraciones y otros, pero en la época del padre Quino, pues el ropa negra, ¿no? Y vestido de negro. Lo que pasa es que él era muy cuidadoso, no andaba en estos lugares en julio, agosto, septiembre. Los viajes que hace a explorar el río Colorado, por algunos mapas que él tenía de algunos jesuitas y de otros cartógrafos de Europa, y ya le habían dicho que Baja California o California, porque no era baja, ni alta, ni baja, ¿no? Era la península o la isla más grande del mundo.
en las Sergas de Espladiano, de Rodrigo Montalvo, ¿cómo se llama el autor de? Es como un libro de una novela. Los españoles y los europeos, sobre todo los españoles, son muy novelescos, ¿no? Entonces, a la diestra mano de las Indias, allá hay una isla, ¿no? Que era gobernada por puras mujeres, ¿no? Cuando las mujeres querían tener hijos, pues traían gente, yo creo que de acá, de las costas de Sonora, y se apareaban con él y luego los regresaban y gobernaban. Era una leyenda de perlas y oro, y era una isla gobernada por mujeres, las amazonas, ¿no? De las Californias, o tipo Amazonas. Y si nacía niño, lo mataban, y si nacía niña, pues la dejaban crecer. Pero esa era una leyenda, ¿no? Y entonces de ahí se hace mucha, un poco ficción o imaginación. Y el padre Quino era más bien científico, ¿no? Y empieza como misionero. Él no puede ir a la Gran China, que quería él desde niño, quería ir a la Gran China, ya siendo jesuita o novicio, porque Martino Martini era un jesuita muy célebre que había hecho los mapas y toda la geografía referente a la Gran China, ¿no? Los mapas, era un tío Martino Martín. Y no se apantallen, ¿verdad? Porque ¿cómo sabe uno? No, porque está leyendo a veces por la invitación de aquí de la cafelería, y por Manuel, amistad aquí con todos ustedes. Y ahorita está empapándose mucho mucho más del padre Quino, porque resulta que si vemos las exploraciones que hacía el padre Quino, en la primera vez que ve la curvatura de una parte alta, pues no hay que saber que no había drones ni aviones, ¿no? Entonces él, de ahí de Caborca, en Caborca, en la ciudad de Caborca, el municipio de Caborca, la misión de Nuestra Señora de la Concepción de Caborca, cerquita me imagino que a Puerto Lobos, cerca de la playa, hay un cerro que se llama el Nazareno, ¿no? De hecho así se llamaba el segundo barco que encalló ahí en los arenales, y le destruyó todo. Y el padre Quino, pues dicen que si a uno le dan un limonazo, ¿qué hace? Pues una limonada, ¿no? Entonces, si tienes un tropiezo o un fracaso, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Que tenemos seguido, caídas y tropiezos, pues el padre Quino es lo que se va a descubrir de su persona, que siempre es muy optimista, muy... ¿Qué hizo en Sevilla 2 años después? Pues observar el cometa de 1680, y no sé si era el Halley por ahí, pero era un cometa muy grande, y entonces escriben el cometa, y como encalla y tiene que esperar 2 años para volver a salir a Veracruz, a Nueva España, pues aprovecha para aprender español. Se aprende español y consulta el archivo de Indias, ahí, ¿no? Los mapas y todo. Entonces lo toma por el lado bueno. No son fracasos, sino oportunidades. Y esa va a ser su historia de favores celestiales, ¿no? Precisamente el primer papa norteamericano, pues es el Papa León XIV, ¿no? Robert Prevost. Robert Prevost se llama, es el primer papa norteamericano. Y acaba de nombrar como primer obispo mexicano, o sea, el primer papa norteamericano acaba de nombrar como obispo de Nogales. Al primer obispo mexicano que nombra es un poco atípico, porque normalmente los obispos tienen entre 40 y 50 años. Y escogió a José Luis Serra Luna, un padre de Matamoros, Reynosa, para ser el nuevo obispo de Nogales. Las principales misiones del padre Quino están en el territorio de Nogales, salvo Magdalena y San Ignacio, que pertenecen a la arquidiócesis de Hermosillo. Pero precisamente José Luis Serra Luna, Pepe Serra, es conocido por ahí, ¿no? Cuando estudiamos en la Ciudad de México filosofía. Y Pepe Serra era muy inquieto y estudió la teología y luego la filosofía y después espiritualidad en Roma, pero él tiene muchos años ya de sacerdote y tiene 61 años. Es muy atípico que lo escojan a los 61 años de obispo, y acaba de escoger como lema de su episcopado, por ejemplo,
Don Isidro aquí en Mexicali, en paz descanse, tenía su lema Omnia in Cristo, todo en Cristo. O Juan Pablo II tenía Totus Tuus, ¿no? Era un lema que decía, pues todo por él, o todo por Cristo, por María. Y algunos cardenales servus, servidor, como un cardenal muy humilde que hubo en Guadalajara, el cardenal José Salazar, ¿no? Que traía el báculo de madera, ¿no? Un hombre muy humilde, muy pobre, como don Juan Navarrete Guerrero, aquí el primer arzobispo de Sonora. Y José Luis Serra Luna, pues ya se encontró ahí en Hermosillo con el clero de Nogales, porque él no puede entrar como obispo ya electo a Nogales hasta que no lo consagren. Y él escogió como lema, le propusieron, ¿qué lema que quiere? Pues escogió el de favores celestiales. Ese va a ser su lema de episcopal. Entonces ya se identificó mucho con el padre Quino, ¿no? En el esfuerzo, en el calor, en las montañas. Y hablando pues del río Colorado, bien decías pues por ahí, Javier Palacios del Archivo Histórico de Mexicali, el Chovi, que es del 57, un historiador, junto con Oscar Hernández, que es escritor, poeta también, como Manuel. Y el Chovi escribió un folleto junto con aquel ingeniero que acaba de morir, Oscar Sánchez, que era un hidrólogo, ¿no? Experto por casi 40, 50 años en la cuestión hidrológica de las presas y de todo el río Colorado, ¿no? Cómo distribuir el agua en el Valle Mexicali, el Valle de San Luis. Y precisamente Javier Palacios escribió un pequeño folleto ahí en Mexicali, en el ayuntamiento, sobre los viajes de exploración del padre Quino al río Colorado. En el Nazareno, el padre narra cómo vio la curvatura entre el mar de Cortés, Sonora y California, que está pegado al macizo, pero alcanzó a ver el río Colorado, ¿no? Pero no con tan buena observación, porque es muy lejos desde Caborca, el río Colorado. Entonces ya por acá en las Tinajas Altas, aquí enfrente de la Joyita, del lado americano, está el aguaje de la Luna, que por cierto quedaba en México, y es algo que protestó mucho el profesor Federico Iglesias, ¿no? Como ahora que tuvieron que recorrer la línea de aquí de la Internacional, de la Carlos de Calle, podían haber dicho que la agarren otro pedazo y tuvieron que quitar todos los mezquites, todos los árboles. Se echó a perder mucha flora, ¿no? De aquí del lado de la Internacional o de Carlos de Calle. Y el profesor Federico hizo esa observación, ¿no? De hecho, acaba de sacar de sus últimas escritos sobre el Cerro El Zumbador, donde estaba un restaurante del hermano de Benjamín Flores, por allá a unos 20 kilómetros de aquí de San Luis. Y ese cerro el Zumbador quedaba dentro del perímetro de México, ¿no? Y ya lo cercaron y le pusieron ahí como una carretera para estar observando pues el tráfico de personas o de drogas y eso. Y también el aguaje de la Luna, que estaba dentro del perímetro de México, pues ya ahora ya está dentro del perímetro de Estados Unidos. Igual que las Tinajas Altas sí quedaron siempre en la zona cerca de Huelto, ¿no? Por el Camino del Diablo. Que había que ver que por qué le dicen el Camino del Diablo, ¿no? Porque precisamente hasta los misioneros tenían miedo de recorrerlo. Pero ahí está la gracia de la amistad del padre Quino. Así amigos, estaban peleados los Cucapás de aquí de Pozas de Arbizu, o los de la banda poniente del río Colorado, los del Valle Mexicali, que no se llamaba así, pero estaban enemistados, sobre todo con los yumas, porque las avenidas del río Colorado les tumbaban sus cosechas. Entonces, en lugar de pedir a los Cucapás, pues venían, quemaban las casas y se llevaban mujeres y se llevaban la comida, calabazas, sandías, melones, maíz, trigo no, ¿verdad? Porque el trigo lo empezó el primer trigo que se sembró en el río Colorado, lo trajo el padre Quino, ¿no?
Yo eso lo escuché hace como 30, 40 años en una ponencia del padre Jesús Gutiérrez Casillas, ¿no? No sé si le pasa, yo creo que a Ezequiel, a Gina o a Manuel. Yo creo que a todos nos pasa que vamos como aprendiendo así pequeños rompecabezas en nuestra vida en lo que conocemos, ¿no? Que avanzó mucho en el centenario contigo y con el profesor Federico, con George Chávez y con la gente que vino de Mexicali, de la UABC y con la gente que vino de Hermosillo, aquí los mismos de San Luis, ¿no? Como que tomó un curso, una maestría en historia, ¿no? Y entonces así va conociendo. Yo recuerdo, me llamó mucho la atención una conferencia muy grande en el 92, por aquellos años 87, en la Ciudad de México. El primer trigo que se sembró en el Río Colorado. Pues yo ni lo conocía al padre Jesús Gutiérrez Casillas, ni no sé si me tocó saludarlo, pero me quedó muy grabado. Y ya después empieza uno a documentarse, ¿no? Y el padre Quino, pues sí, de hecho, hay la anécdota de que uno de los españoles que venía en el segundo viaje con el padre Quino, pues pélate Tintán, porque tenía miedo cuando vio que lo recibieron como 1000 yumas, 1500 yumas. Yo no sé pantalla porque lo acabo de leer ese dato, ¿no? 1500 yumas, pues es muchísima gente, ¿no? Que lo recibieron porque habían oído hablar de él con mucho cariño, ¿no? Como de buen trato, ¿no? Entonces, una de las virtudes del padre Quino fue precisamente que hermanó a los yumas con los cucapados, los quiquimas y los quechas, ¿no? Porque estaban enemistados incluso los gilas, ¿no? Cuando venían los gilas acompañando al padre Quino hacia el Río Colorado, de aquí para allá ya no caminamos nosotros. ¿Pero por qué? Porque estamos peleados a muerte con los yumas. Y el padre Quino se admiró mucho de los yumas, porque era como los rarámuris, muy altos, grandotes los yumas, ¿no? Pero muy nobles, porque ahí estableció el 9 de octubre, yo creo que de 1699, 1700, la misión de San Dionisio, ¿no? Y entonces, si vemos ahorita ya he aprendido mucho más, un poquito más, con George Chávez y el profesor Federico Iglesias y todos ellos, con el profesor Hermes, un poco, a lo mejor a los periodistas, porque uno también siente periodista, ¿no? Como Gina y Manuel, ¿no? Se siente uno como que a lo mejor somos, ¿por qué estudiamos periodismo? Porque no somos como Ezequiel, porque no le entramos a las matemáticas. Entonces, todas las cosas de matemáticas en el cuarto no trabajo, pero ya con un poquito, con una brújula, con una brújula en la mano, es muy sencillo. Mira, el sol siempre sale por el oriente y se pone en el poniente, pues, poniente, porque allá se pone, pues, el poniente, el oeste. Y luego dices, a ver, está el oriente para allá, el poniente para acá. Entonces, la banda de Cucapás del poniente del Río Colorado, pues eran los de allá, no los de Lagunitas, de donde van a cumplir ahorita, hasta hoy, no conozco tanto, pero van a celebrar 88 años de elegido Lagunitas, ¿no? De la fundación. Pero el reparto agrario, ¿no? Que todo eso forma parte de la cultura del Río Colorado y del padre Quino, ¿no? Y entonces es muy sencillo. El oriente, por donde sale el sol, poniente por donde se pone, el norte y el sur. Y de ahí para allá, pues, sureste o noroeste, noreste, sureste, noroeste y para acá, pues, ¿qué sería el noroeste, ¿no? Más o menos. Y entonces, cuando uno se pone a ver, el padre Quino era matemático, ¿no? Y la primera vez que cruza, el primer europeo, o el primer hombre blanco que cruza el río Colorado y no lo cruzó a nado, él lo que le servía más eran sus botitas, unas botas que tenía de piel, y entonces era muy difícil conseguirlas porque hasta la Ciudad de México, yo creo, o en León, no sabe dónde las conseguía. Entonces, cuando los Cucapás de la banda del Río Colorado, de aquí, de lo que es el Valle de San Luis, de Lagunitas, o de la gente de aquí, de nuestra amiga esta, ¿cómo se llama? Que es la imagen Amelia Chan. Ella, esta mujer tan linda, ¿no? Con su vestimenta, ¿no?
y también la regidora Tambo, ¿no? Los Curva, ellos lo van a cruzar el 21 de noviembre de 1701, está documentado. Por eso en el primer trienio en el 2000, que estaba precisamente el alcalde de historiadores, Enrique, ¿no? Porque le tocó lo del 2001. Él mandó a hacer ahí con el ayuntamiento, en la entrada de Lagunitas, se hizo un monumento en honor al Padre Quino. Ese monumento en realidad debería estar en la colonia Independencia, en el ejido Independencia, porque precisamente con Luis Sánchez, que es un historiador de Mexicali, Luis Sánchez, el profesor que escribe sobre Salvatierra, y Oscar Sánchez, el hidrólogo, fuimos a esa zona, pero con el GPS. Entonces, con las coordenadas que menciona el Padre Quino, por donde cruzó de San Félix de Baló, se llamaba no que se llamara así, pues, es ahora elegí Independencia, pero se llamó así como San Javier del Bac, o San Cosme del Tuxón, en un pequeño pueblito, ¿no? En la misión, o la misión de Nuestra Señora de Caborca, de la Concepción, o San Diego del Pitiquín, o está Santa Teresa de Átiri, o San Antonio de Oquitoa, ¿no? Es una cadena, ¿no? De misiones. Entonces, aquí en esta zona del río Colorado no hubo misiones salvo la de Yuma y la de San Pedro y San Pablo de Vicuñer, que está al noroeste, como a 12 millas de Yuma. Y hasta la quemaron en la época de los franciscanos, pero es otra época de 1781, ¿no? En la masacre de Yuma. Pero acá un saludo a la gente de Independencia, porque con el GPS, con el profesor Oscar Sánchez, el historiador, este hidrólogo, pues se dijo, a ver, ¿dónde quedan las coordenadas por donde cruzó el Padre Quino? Porque en los favores celestiales, el Padre Quino en los favores celestiales, su libro autobiográfico, es una cosa para sacar una enciclopedia de flora, de fauna, de nombres de bautismo, de tribus, de ubicaciones geográficas, de un montonal de nombres, de cartas, y todo es un compendio, ¿no? Es muy hermoso. Que por cierto, el mejor libro sobre el Padre Quino no es de un católico, es de un metodista, de Herbert Bolton, ¿no? The Rim of Christendom, las fronteras, los confines de la cristiandad. Y entonces, el Padre Quino ahí va mencionando ¿cómo le llaman? En geografía, pues las delimitaciones o las ubicaciones geográficas, las latitudes, sí. Latitud norte, tantos grados. Ajá. Y entonces con Oscar Sánchez y Luis Sánchez, vamos allá como en marzo, no era en tiempo de verano. Y ya fuimos, métese por ese país, bríncale. Un día fuimos con el profesor Hermes y ya vimos que también era elegido Independencia, donde él llegó en 1701. No es que haya llegado, sino que andaba explorando, como decías, el río Colorado lo andaba explorando en 1701, 1702. Y entonces es muy histórico para San Luis, ¿no? El hecho de que cruzó el 21 de noviembre de 1701. ¿Por qué lo menciona en su libro? Uno no lo investigó, ¿no? Por leyendo Favores Celestiales. Y entonces ahí en Favores Celestiales viene, él no llegó el 21, llegó el 18, el día de San Félix de Baló. Si la gente ve en Google, por ejemplo, si ahorita alguien como Gina o alguien, no es necesario que lo haga, pues estamos platicando, pero si alguien consulta en Google San Félix de Valois con B chica, es un santo francés que precisamente se celebra el 18 de noviembre. Y luego el Padre Quino era muy respetuoso del santoral, ¿no? Dice, ¿por qué Sonoita se llama San Marcelo del Sonodax? Porque llegó el 16 de enero, el día de San Marcelo. Es un mártir romano, ¿no? Y así, no se apantallen porque mi papá se llamaba Samuel, pero en realidad en el acta de nacimiento mi papá era Marcelo. Y nació el 16 de enero, para descansar, pues mi papá, Samuel Orozco, ¿no? Y entonces, mi papá, en el acta no decía Samuel Orozco, sino Marcelo Orozco. ¿Y por qué? Porque hay gente que
la gente dice, uy, qué feo nombre tiene, dice, Próculo, no sé qué, algún nombre así, o Audomaro. Dice, pues que te tocó el nombre del santo del día, ¿no? Entonces, pues, hay unos nombres así que no le gusta mucho a la gente, Santo Toribio, pues, así, o que le pongan a la Adelaide, tengo una amiga que se llama Adelaide, una pintora, ¿no? Pero más o menos ahí, pues, del río Colorado, era muy importante para el padre Quino estratégicamente. Él lo veía primero para la evangelización, pero luego también para el poder de España, ¿no? Para los reyes. Fue una gran noticia que él descubrió desde el Nazareno, ahí visualizó, pero ya estando en las Ciénagas Altas, sí usó el monoscopio, era monocular. No sé cómo se le llama técnicamente, históricamente, y existen todavía los monocular, pero era de largo alcance y ahí miró. Ellos creían, le llamaban el río Grande al Gila, ¿no? Que viene de Phoenix, el río Grande o Gila. Pues dice que cuando subió las tinajas altas con con Manje, Juan Mateo Manje, un militar muy bueno de Sonora, o Manje, Juan Mateo Manje, y el padre era el padre Manuel González, que se les murió en el camino por tantos andar en el caballo, y el padre Quino y ellos tres pues suben a las tinajas altas y con el monocular, el telescopio, pues ya ven que el binocular o monocular más bien, ven que el río Gila al lado del Colorado es un arroyo, ¿no? Es el Nilo de Norteamérica, ¿no? De los ríos más grandes del mundo. Ahí había que ver, los que conocen como el ingeniero, las medidas. Yo sé que hay una medida, la legua, el padre Quino medían en leguas, es 4.8 kilómetros. El río Colorado era un río navegable de 3 a 4 leguas de ancho, ¿no? Unos 20 kilómetros de ancho, ¿no? Por eso, así es un río navegable. Claro, ahí había que ser muy respetuosos de la historia, porque a veces se le queda a uno la tecla pegada con el padre Quino. Ay, el padre Quino y el padre Quino, sí, pero miren, una de las aportaciones del profesor Federico Iglesias, en paz descanse, que murió ayer, con George Chávez, fue precisamente que la primera misa que se celebró en el río Colorado con Fray Francisco Escobar fue ahí en Villa Coipal, que fue lo que dejó el parque acuático, no sé cómo se le llama ahí, ecológico, el profesor Iglesias y el ejido, ¿no? Ahí en el ejido el doctor. Es algo muy hermoso que él dejó, Espejo de Luna, todos esos lugares históricos que los narra en Puerto Isabel. Pues hay que recorrer de 1701 al 2 con el padre Quino a 1605 y todavía más. Un dato que está ahí cuando crucen de Algodones Andrade, en lugar de irse al casino Quechan, como que van a Yuma, antes de entrar al Freeway 8 hacia Yuma, está una salida al río, que es como para visualizar el río. Ahí está una landmark, una placa grande, que dice, aquí el 4 de septiembre de 1540 estuvo Hernando de Alarcón. Y está el diario de Alarcón, por ahí se lo hemos pedido a nuestro amigo. El profesor me lo regaló, pero estaba en blanco, eso parece que no se copió bien. Pero pues, es la historia, ¿no? De la poquito de historia. El primero que navegó el río Colorado, y que no lo quiso hacer, el profesor Federico y George siempre lo decían, que esa oportunidad la perdió Francisco de Ulloa, ¿no? Si oyen, ayer antier fue la fiesta, creo que ayer fue la fiesta de Santa Clara de Asís. Por eso se llama el Golfo de Santa Clara. Eso no es de hace 100 años ni 200, hace más. De hecho, el Pinacate, el cerro grande que subió el padre Quino para confirmar con Salvatierra la peninsularidad de California, se llama el Cerro de Santa Clara o el Volcán de Santa Clara. Sí, ahí sí me gustaría hacer algo acerca de lo que usted comentó, padre, de que las misiones que trajo el padre Quino fue un promotor de la agricultura. Entonces sabe que trajo el trigo,
podemos decir que él trajo las primeras plantas, las primeras semillas, vamos a hablar así, del dátil, porque empezó a repartir las misiones, lo que es el olivo también. En una de las misiones ahí en Caborca, empezó a lo que es el abono orgánico, también crear nociones de la producción de abono orgánico, de la distribución del agua. Entonces sí, también fue un promotor, aparte de andar indagando y de realizar sus misiones de revitalización y de conocer nuevas sierras pues en sí eran tierras también para el rey, ¿no? Porque el nombre del rey tomamos estas tierras y decían era como para evangelizar. Pues yo me puedo decir que fue también, gracias a él, tenemos la agricultura aquí en el noroeste de México, en la parte de la Baja California. Es decir, por ejemplo, viene con las semillas, pues trajeron y las fueron plantando y pues ahí salieron, sembrando y pues ahí salieron muchas plantas. Y estaba leyendo sobre eso y dije, ah, caray, pues sí, entonces él fue con todo lo que traía de Italia y lo que estuvo en España, pues diferentes modos de cultivar la tierra, podemos llamarlo así, pues fue uno de los primeros agricultores que introdujeron, y que gracias a eso pues tenemos una riqueza y una diversidad tanto de granos como de vegetales aquí, ¿verdad? Porque tanto la vid como el olivo, el dátil y el trigo pues son partes esenciales. No había, pues. Sí. Así como de aquí se llevaron el cacao para España, pues también trajeron muchos, traían sus semillas, más bien semillas, porque plantas eran mucho en la tipo de tradición. Pues aquí se pone una reproducción que se van aclimatando las plantas criollas y solitas se van mejorando, o las va mejorando ahora sí lo que es el por una polinización que se llama. Pero sí, yo me quedé, dije, sí, con el padre Quino, parte de venir abriendo tierras y rutas, pues también contribuyó mucho a la agricultura. Ese es mi comentario. Sí, había que ver, por ejemplo, en el caso de astronomía, él tiene ese libro del cometa, se llama La expresión astronómica del cometa, que no se apantallen por ahí, le pones tú en el www Cervantes virtual pegado, la biblioteca Cervantes del archivo de India, y te aparece el original. Hay una ternura verlo, el original, y lo puedes imprimir. Y es muy sencillo leerlo, porque yo les decía que la F es S, en realidad, de podéis y todo eso, ¿no? Del español castellano, ¿no? Entonces, el padre Aquino, pues, no sé ahí la verdad, por qué el Observatorio Astronómico del Vaticano, la subsede del Observatorio Vaticano, es como de 1850 en el Vaticano. Hay de hecho, Marconi, por ejemplo, Marconi le regala cuando inventa la radio, le regala al Papa Pío IX, le regala una estación, él instala, ¿no? Y dice, oye, pues, ¿cómo? Pues Marconi era italiano, ¿no? Y entonces, no porque la iglesia sea la cuestión persinada o lo que no nos gusta a veces de que te quieren imponer, sino más bien lo humano de la iglesia. El padre Quino tuvo muchos problemas con los caciques, con los potentados en Sonora. Ya querían que se fuera. ¿Por qué? Porque él viajaba a México y a Guadalajara a la audiencia, porque el rey había sacado Carlos II, Felipe II había sacado una cédula en donde no podían explotar a los indígenas recién evangelizados, porque ya formaban parte del reino. Entonces el padre Quino, oiga, usted no se ande metiendo en esto, de que déjenos que explotemos a los indígenas, usted no se meta. No, mira, aquí está la cédula real. Y él estaba bien relacionado entonces con la audiencia, y batalló mucho, porque precisamente algo que había que estudiarlo yo lo leí de Ibarra de Anda, en un libro de 1940, de el padre Quino, ranchero, cosmógrafo y agricultor, ¿no? El ranchero.
y decía Ibarra de Anda que el padre Quino nunca quiso revelar dónde estaban las minas. O si hay un estado minero en este mundo, pues es de los más grandes productores de oro en el mundo, ¿no? Sonora, México, pero Sonora. De los más grandes productores, la minera del cobre, ¿no? Allá de Nacosari, ¿no? Pilar de Nacosari, entonces Cananea, ¿no? Las grandes mineras. Entonces dicen que el padre Quino, dice Ibarra de Anda, este historiador, que el padre Quino no quiso denunciar las minas, es la expresión para decir dónde están. ¿Para qué? Para que no nos explotaran como pasó con Bartolomé de las Casas, ¿no? En Chiapas, en Tabasco, en el sureste, ¿no? O en Guanajuato, en donde pues ya no, como dice Gustavo Gutiérrez, precisamente uno de los grandes, Sí. uno de los grandes teólogos de la liberación, o de los padres de la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, un peruano, decía él en uno de sus libros, Dios o el oro en las Indias. ¿Qué vamos buscando? Entonces, es el éxito del padre Quino y del padre Salvatierra y de Serra, de Fray Junípero Serra, con el caso de la Baja California, la península de Sonora y de acá con nosotros. ¿Cuál fue el éxito? De que la corona dijo, aquí no hay dinero para las misiones del noroeste, de Sonora, ni de Baja California, ni de la Alta California. Déjenlo, nosotros conseguimos bienhechores, ¿no? Y en Querétaro y la duquesa de Aveiro de Portugal, ella va a ser una de las bienhechoras del padre Quino para las misiones de Sonora, de las de Baja California, Norte, Sur y un poco las de California, ¿no? La duquesa de Aveiro, una vez digo con todo caridad, ¿verdad? Porque pues, a veces no es tan observador uno. Una vez tuve la dicha de ir a Fátima. Antes de yo estar aquí en San Luis, yo no pensé que nunca me iban a mandar aquí de sacerdote de San Luis, ¿no? Menos a Fátima, ¿no? Y yo fui en el 2003 a hacer unos ejercicios espirituales ahí con los jesuitas, precisamente allá en Barcelona, por aquel lugar. Y entonces me sobró un tiempo y dije, voy a ir a conocer Lourdes o Fátima. Yo voy a ir a conocer Fátima. Pero ya traía bien poquito dinero, entonces comía duraznos uno para poder aguantar ya para regresarse, ¿no? a Mexicali o San Luis. Y entonces, en la terminal de camiones de ahí de Fátima, pues ya contaba uno el dinero bien poquito, que traía bien limitado. Y ya compré el boleto para ir de Fátima a Lisboa. Y de Lisboa en el avión tenías que regresar a Madrid. Y ya de Madrid, allá, ahí comiendo lo que te den en el avión, ¿no? Y ya con poquito dinero, ¿no? Y entonces, estando en Fátima, pues Fátima es Portugal, ¿no? Fátima es Portugal. Y ya de cuenta que estaba ahí en la terminal, ahí afuera, pues hace como en 2003, a 22 años. Y ya ve que hay letreros que son ahorita 180 kilómetros, Puerto Peñasco 340, San Felipe y los letrerones. Y allá también son los letreros así. Y entonces estaba mirando Lisboa, tantos kilómetros, ¿no? En la misma terminal, ¿eh? Y luego que ve un letrero que dice Aveiro, 340 kilómetros. Aveiro. La duquesa de Aveiro. La duquesa de Aveiro, la que le ayudaba al padre Quino. Era ahí en ese pueblo, ¿no? Ahí queda cerca de Fátima, ¿no? Y pues hay que volver algún día a ir a conocer ahí a Aveiro, ¿no? Era la duquesa, pues era la esposa del duque, yo creo. Eran muy ricos los portugueses, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? De España, ¿no? De los imperios. Les digo esto de Aveiro porque el sonorense, la gente de Sonora y la gente de Arizona, creen que las primeras misiones del padre Quino fueron las de Sonora y Arizona, y no. Tú conoces a Carlos Lascano. Carlos Lascano, que tiene como 56 libros ya, ¿verdad? Carlitos Lascano. Uno de sus últimos libros fue de 1080 páginas. Quino en California, y luego lo redujo más popular, la California Quino, en 300 páginas. Ahí demuestra, y con documentos y mapas, porque es cartógrafo, pues, como Quino, Carlos Lascano, y demuestra que la primer misión
del padre Quino fue la de Nuestra Señora de Guadalupe de las Californias, en abril de 1683, donde hoy está sentada la Catedral de la Paz. Y miraba uno y de Nuestra Señora de Guadalupe y miraba libros, y no, es muy interesante, ¿no? El padre Quino nunca volvió a la Baja California, pero nunca dejó de ayudarlos desde Sinaloa, Sonora y Arizona, ¿verdad? Y pues del Río Colorado, ¿qué decirles? Siempre lo dice con mucho orgullo. Había que ver ahí la personalidad de César Chávez. ¿Qué tendrá que ver César Chávez? Pues que César Chávez nació muy cerquita de donde está la misión de San Pedro y San Pablo, ahí en Yuma, en el valle de Yuma. Y pues César Chávez es César Chávez. Es como Luther King o Gandhi para nosotros. La gente ganaba $1, $1 la hora, hace en los 60, 70, y él va a hacer los strikes y va a hacer que poner en la mesa a los caciques, a los rancheros de aquí de Arizona y de todo Estados Unidos, California, y les va, ahorita ya gana mínimo $20, ¿no? La gente, son logros que hacen esta gente. Pues era cursillista, era muy religioso, o sea, ¿sabes? La no violencia activa, ¿no? Amigo de John F. Kennedy, de Robert Kennedy, que fueron los que promovieron que en Estados Unidos dijeron, Kennedy cuando es presidente, que muere en el 62, ¿no? Por ahí el 22 de noviembre del 63, John F. Kennedy propone que la Unión Americana tenga 1 o 2 personajes fundadores de cada estado. Y Arizona va a mandar al padre Quino. Por eso su estatua del padre Quino está en Washington, ¿no? A ver qué día invitas, Manuel, para ir a Washington. Alguien que es dichoso los que van a Washington, D.C., ¿no? Allá donde está el presidente Trump o Obama. Ahí tiene tomada la ciudad ahí, ahorita, ¿no? Sí, allá en Washington, ¿no? Ahí está la estatua el salón de estatuas del Capitolio. Está el padre Serra, San Junípero Serra, por California, y como fundador. Le preguntaba a Carlos, Manuel, aprovechando que aquí con ustedes, con Gina también, y la oportunidad de ver aquí, decirles, le preguntaba a Carlos, oye Carlos, tengo una duda. En Arizona ha reconocido el padre Quino como fundador, civil. Dice, no, que era católico, no sé si era católico, era jesuita, pero es el personaje fundador de Arizona, y Serra por Estados Unidos, por California, ¿no? No porque sean católicos, no es por eso. Y le digo, oye, y en el caso de la península de California también es considerado, y en Sonora, por supuesto. Por ahí no sé si Nacho Mondaca, o alguno de ellos decía que por qué no le ponían ahí en el claustro de la Cámara de Diputados del gobierno de Sonora o del estado de Sonora, pues hay una efigie así del padre Quino, porque es un civilizador, pues, más allá de los bautizos y de bodas y de los enfermitos y de todo lo que veía, y claro, el centro de su vida, por eso le llama favores celestiales de Jesús y de María, ¿no? Y su patrono es San Francisco Javier, porque le devuelve la vida. Locura, ya estaba desahuciado de muerte. Y entonces ahí había que ver lo que dice Ezequiel, que él es ingeniero agrónomo. Es una cosa que sería imposible aquí de hablarlo, ¿no? Universidad Quino, Colegio Quino, Melones Quino, La quinolatría. La quinolatría que decía César Montaneno, un gran chileno, un historiador muy bueno de la Unison. Ahorita lo que está por aprobarse es el decreto de patrimonio cultural de la humanidad a las misiones del padre Quino. De hecho, es un tema que vimos en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, que por ahí tiene que pasar, luego se va al Ejecutivo. El Ejecutivo, ya que está todo terminado, lo firma Sí. Y pues ya firmado, ya es un decreto, ¿no? Eso pues le va a ayudar a los lugares porque le van a invertir.
Sí, algo que para sí, su conservación. algo que, perdón por pedir la palabra, algo muy importante que refería Chameri, Ezequiel, era Felipe, eh, Felipe Chameri, el ingeniero, es precisamente que la misión y el Papa Francisco y el Papa León XIV y el Papa Juan Pablo II y los papas, sobre todo del León XIII. Él se llama León XIV porque hace un poquito más de 100 años un Papa León XIII que se dedicó mucho a la cuestión social, pero no de las páginas sociales, no de los periódicos, no, eso no, de espectáculos, no. Es muy bonito, ¿no? Porque es parte de la humanidad. Pero más bien las encíclicas sociales empezaron prácticamente, pues claro, con Cristo, pues, porque con el Señor, cuando en el Evangelio de Mateo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, fui migrante y me recibiste, o forastero y me diste, y lo estuvo en la cárcel. De ahí nacen todas las pastorales, ¿no? La pastoral de los presos penitenciarios, la pastoral de los enfermos de la salud, ¿no? Y la pastoral bancos de alimentos, ¿no? Las casas de migrantes, de católicos y no católicos, o el buen samaritano, los comedores, ¿no? Y entonces, el Papa León XIII precisamente se distinguió en eso. Aquí en Sonora, específicamente la gente que es de Sonora, con el arzobispo Navarrete o el obispo Navarrete. Él era un sacerdote que ordenaba. En su parroquia tenía que haber, o le decía, haz un orfanatorio. Como en Caborca, en Guadalupe, hay un asilo de ancianos o un orfanatorio. Las iniciativas Quino, ahorita está la iniciativa Quino para migrantes aquí en Nogales, ¿no? Que la manejan los jesuitas, ¿no? Entonces, y los religiosos, y la diócesis de Nogales, como la Casa Betania de Mexicali, ¿no? O la del aquí la de Divina Providencia de San Luis. ¿Dices cuánto tiempo tenemos para Sí. llevarte allá A la universidad. darte raite? Perdón. Y entonces el concepto de misión no es lo religioso, no, no es lo religioso. Había un panteón. Por ejemplo, en Tumacácori o en lo que es Oquitoa, ahorita que está en Oquitoa, de donde en paz descanse don Nachito López Chaira, ¿no? Los que acaba de fallecer, él era de Oquitoa. Ves la iglesita y el panteón, el antiguo y el nuevo, porque, o sea, y la misión era que el misionero se tenía que preocupar, o si los personas, los sobaipuris, los pápagos, los pimas, los quechan, los yumas, los cucapás, trabajaban en la misión, pues tenían derecho a la salud y también derecho a vivir de lo que ellos sembraban, ¿no? Y a la educación de los hijos y a la bautizo y todo eso, ¿no? El concepto de misión es más integral, no es solamente religioso, ¿no? De un tema solamente religioso. Y en eso, pues, Jesús va también el padre Quino, es muy marcado. No todos, ¿verdad? No todos. Les recomiendo que vean la película de La Misión de Robert De Niro, que es de 1987-89. Y la película La Misión ustedes van a ver en lo que fue, pues lo que es el aspecto humano de los Borbón y el poder de España, en donde esos gloriosos jesuitas que fundaron la Baja California y mucho Paraguay y todo eso, pues encadenados se los llevaron a Veracruz. Hay un célebre jesuita de Álamos, era el Aristóteles de los jesuitas, le llamaban los paisanos de Chameri, Diego José Abad y Benito Díaz de Gamara, que eran de Zamora, un jesuita. A él lo consideraban jesuita de Álamos. José Rafael Campoy como el Aristóteles de los jesuitas. Pues ya lo imaginarás, cuando los expulsan en 1767, pues encadenado a Veracruz, allá murió en Venecia, en las cárceles, en Perote, allá en Veracruz, o sea, por una decisión política, ¿no? Porque los jesuitas se querían identificar con Cristo en los pobres, ¿no? En los enfermos, en los presos, ¿no?
en lo que debería ser el Evangelio. Entonces, el padre Aquino, yo creo que había que ver de lo del Río Colorado, pues él va buscando estrechar por tierra, y que lo logró por la parte de aquí de la Independencia y por Yuma, el paso por tierra a la California península, que después va a beneficiar a la fundación con de Anza, ¿no? Juan Bautista de Anza, que por cierto está cumpliendo los 250 años de su aniversario de vida, creo, de nacimiento. Juan Bautista de Anza, que está sepultado en Arizpe, y él fundó San Francisco, ¿no? Fue por como 100 familias de Sinaloa y fundaron San Francisco con Fray Francisco Garcés, ¿verdad? Que es el sucesor del padre Aquino en el Río Colorado. Pues, muchas gracias. Estaba muy fuerte el café. Muy bueno. Ahí hizo mi asistente. Yo sí me tomo el café primero.